Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están todos ustedes hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo soy tu nombre del canal, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo vídeo aquí en nombre del canal. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y mucho. Se trata de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo sé, han pasado años. Pero hoy vamos a explorar a fondo qué pasó exactamente con ese bombazo del que todos hablaron, supuestamente fechado para el 31 de marzo de 2025. ¿Hubo realmente algo? ¿Fue solo un rumor inflado? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes y especulaciones, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de información jugosa sobre sus artistas favoritos. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Can Yaman y Demet Özdemir, ¿qué pareja explosiva fueron? O mejor dicho, ¿qué pareja potencialmente explosiva fueron? Su química en la serie Erkencikus Pájaro Soñador era innegable. La pantalla prácticamente echaba humo cada vez que aparecían juntos. Y claro, los fans, que somos muy dados a emparejar a nuestros ídolos, no tardamos en empezar a shippearlos con todas nuestras fuerzas. Candem, Candem, Candem. El grito de guerra virtual resonaba en cada rincón del Internet. La verdad es que la serie fue un fenómeno mundial. La vimos en España, en Latinoamérica, en Italia, en todas partes. Y esa popularidad catapultó a Can y a Demet al estrellato internacional. De repente todo el mundo quería saber más sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus proyectos y, por supuesto, sobre su relación. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, mi gente. Porque no solo se trataba del shipping inocente de una pareja que se veía bien junta en la pantalla. Había algo más, una sensación palpable de que entre ellos había algo que no se decía. Durante la emisión de Erkencikus, las redes sociales estallaron con rumores. Fotos, vídeos, comentarios, todo era analizado con lupa en busca de una señal, de una confirmación de que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Y la verdad es que a veces parecía que sí lo eran. Había miradas cómplices, risas compartidas, gestos cariñosos. Todo apuntaba a que el amor había florecido en el set de rodaje. Los paparazzi no daban abasto intentando captar una imagen que lo confirmara todo. Revistas y programas de televisión especulaban sin cesar. El mundo entero estaba obsesionado con la posibilidad de un romance. Pero lamentablemente para muchos de nosotros, nunca hubo una confirmación oficial. Can y Demet siempre negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros. Declaraciones cuidadosamente redactadas, sonrisas profesionales y la repetición constante de la palabra amistad, eran su escudo contra la avalancha de preguntas. Claro, esto no impidió que los fans siguieran soñando. Y ahí es donde entra en juego ese famoso bombazo del 31 de marzo de 2025. Un bombazo que se convirtió en el santo grial de los fans de Candem. ¿De dónde salió esa fecha? Pues la verdad, es un misterio. No hay ninguna entrevista, ni ningún comunicado oficial, ni ninguna fuente fiable que explique el origen de ese rumor. Lo más probable es que haya sido una invención de algún fan particularmente ilusionado que, quién sabe, quizás hasta tenía una teoría elaborada sobre por qué esa fecha era tan especial. Tal vez la alineación de los planetas, una fecha conmemorativa en la serie o incluso una simple corazonada. El caso es que la fecha se propagó como la pólvora. Es cierto que en las redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, se llegaron a crear hashtags y campañas para promover este supuesto bombazo. #Candem bombazo 31M, #Candem reunión, #El amor triunfa Candem, la creatividad de los fans no tenía límites. Los fans especulaban con todo tipo de escenarios, una boda secreta en una isla paradisíaca, un anuncio de embarazo durante una gala benéfica, una reconciliación después de una supuesta ruptura en una romántica ciudad europea. La imaginación volaba. Incluso se crearon perfiles falsos haciéndose pasar por fuentes cercanas a la pareja, alimentando aún más las esperanzas. Pero como ya sabemos, el 31 de marzo de 2025 llegó y pasó, y no hubo ningún bombazo.
Can Yaman y Demet Özdemir no hicieron ningún anuncio sorprendente, ni se les vio juntos, ni nada que se pareciera a lo que los fans habían estado esperando. Fue un día como cualquier otro, al menos en lo que respecta a Candem. Así que, la verdad, la historia del bombazo del 31 de marzo de 2025 no es más que eso, una historia, un rumor, una fantasía creada por los fans. Un gran desengaño, dirían algunos. La muerte de un sueño, lamentarían otros. Ahora, ¿por qué ese rumor tuvo tanta fuerza? Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, como ya dije, la química entre Can y Demet era innegable. Eran una pareja perfecta en la pantalla, y a muchos nos costaba creer que esa conexión no se extendiera también a la vida real. Sus miradas parecían trascender el guión, sus sonrisas parecían genuinas y su lenguaje corporal gritaba una conexión que no se podía ignorar. La pantalla era un espejo de lo que muchos fans querían ver, un amor de cuento de hadas. En segundo lugar, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la propagación del rumor. Hoy en día, es muy fácil crear una narrativa, difundirla y hacer que se vuelva viral. Basta con un comentario ingenioso, una foto sugerente o un hashtag pegadizo para que la gente empiece a creer en algo que en realidad no tiene ninguna base sólida. Los algoritmos de las redes sociales diseñados para maximizar el engagement amplificaron el rumor, creando una cámara de eco donde solo se escuchaba la voz de los fans de Candem. La desinformación se disfrazó de esperanza, y la realidad se distorsionó a través de la lente de la fantasía. Y en tercer lugar, creo que los fans simplemente querían que Can y Demet estuvieran juntos. Los veían como una pareja ideal, como la representación del amor verdadero. Y esa ilusión, esa esperanza, hizo que se aferraran a cualquier rumor, a cualquier indicio que pudiera confirmar sus sospechas. En un mundo donde las relaciones son efímeras y el amor verdadero parece una utopía, Can y Demet representaban la posibilidad de un final feliz. Se convirtieron en un símbolo de esperanza, en la prueba de que el amor verdadero podía existir. Pero, siendo realistas, Can y Demet siguieron caminos separados. Can se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Demet también siguió trabajando en Turquía, participando en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos. Y lo más importante, ambos encontraron el amor en otras personas. La vida real, como suele suceder, no sigue los guiones de las telenovelas. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022, aunque lamentablemente se divorciaron poco después. Un matrimonio que, a pesar de su corta duración, demostró que Demet estaba lista para seguir adelante. Can Yaman, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque actualmente parece estar soltero y enfocado en su trabajo. Su imagen de galán turco lo precede, pero detrás de esa fachada se esconde un actor ambicioso y comprometido con su carrera. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó con el bombazo del 31 de marzo de 2025? Pues la respuesta es simple, nada. No hubo ningún bombazo, ninguna confirmación, ninguna sorpresa. Fue solo un rumor inflado, una fantasía alimentada por la ilusión de los fans. Una lección dura, pero necesaria, sobre la diferencia entre la ficción y la realidad. Ahora, ¿significa esto que Can y Demet nunca tuvieron nada? Pues la verdad, eso es algo que solo ellos saben. Quizás en algún momento hubo una chispa, una atracción, un sentimiento que nunca llegó a florecer. O quizás siempre fueron solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Los sets de rodaje son entornos intensos, donde las emociones se amplifican y las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan. Es posible que la cercanía y la química que compartieron en la pantalla se hayan malinterpretado como algo más. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y que, al parecer, están felices. Que han aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la fama, a proteger su privacidad y a tomar decisiones que son mejores para ellos. La vida es un viaje y tanto Can como Demet están recorriendo su propio camino. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Que nuestros ídolos estén bien, que tengan éxito en sus carreras y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. Y aunque a veces nos guste shippearlos y fantasear con sus relaciones, debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y apoyar sus proyectos, sin imponerles nuestras propias fantasías.
En resumen, el bombazo del 31 de marzo de 2025 fue solo un rumor sin fundamento que se propagó gracias a la ilusión y la imaginación de los fans. Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron ninguna relación romántica y siguieron caminos separados en sus vidas personales y profesionales. Una historia que nos enseña sobre el poder de las redes sociales, la fuerza de la ilusión y la importancia de la realidad. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los rumores y las especulaciones. La verdad es que Can y Demet fueron una pareja que nos hizo soñar, y aunque su historia no haya tenido el final que muchos esperábamos, siempre los recordaremos con cariño. Siempre recordaremos la magia que crearon en la pantalla y la alegría que nos brindaron con su trabajo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen un poquito de su tiempo. Y por supuesto, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que Can y Demet tuvieron algo? ¿O fue solo una fantasía? ¿Cuál es su opinión sobre el fenómeno del shipping y cómo afecta a la vida de los famosos? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no soñar, pero siempre con los pies en la tierra. Nos vemos.